TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a nuestros compañeros José Bustos y Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Amigas y amigos, hoy es día martes, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Tenemos el gusto de compartir con ustedes con el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva Nacional de la Unión Médica Nacional para que ustedes y nosotros, como cultura general, y desde luego todos sus afiliados y afiliadas, los médicos de nuestro país, se enteren acerca de los diferentes análisis, reflexiones, informaciones que comparte la Unión Médica Nacional a través de este programa de manera masiva, sin importar donde usted va camino al consultorio, está en el centro de salud, se encuentra en el EVAIS, se encuentra en el hospital. Y repito, como cultura general para todos nosotros los que no somos médicos, pues no importa donde quiera que usted esté, también puede compartir la información que aquí se va a emitir. Antes de iniciar, solamente les reitero la importancia de que ustedes participen. Como programa de Cultura Ciudadana, promovemos la participación de todas y de todos. Es importante que usted, amiga y amigo, y sobre todo la comunidad médica de nuestro país, que puedan hacer sus reportes de sintonía, que puedan hacer sus consultas, sus reflexiones, que las compartan con nosotros a través de la línea de WhatsApp. Si no tiene nuestro número, agréguelo en este momento, es muy sencillo. WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142. Reitero, WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142, para que usted nos comparta sus inquietudes, sus comentarios,
sobre todo si usted es trabajadora o trabajadora de la salud, y desde luego que si es médico, es importantísimo en cuanto al tema de hoy. Por último, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro en todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución para que nos escuche en cualquier parte del mundo, y desde luego en este hermosísimo país que es Costa Rica, que hoy Diosito nos lo mandó bañado por el sol. Puede escucharnos en la red social de Facebook, con solamente ingresar a nuestra página oficial, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es nuestra página oficial. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya usted, amiga y amigo oyente, recibiendo informaciones, audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito, a nombre de todo el equipo productor de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, va publicando para que se mantenga informada. Entonces ingrese a facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, dele seguir, dele me gusta para que se mantenga informado durante el día, y luego le da clic a la imagen que le hemos dejado de nuestra invitada con el logo de la Unión Médica Nacional. Con solo darle un clic ya nos puede escuchar usted en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Hoy tenemos un tema importantísimo, una vez más, que nos trae, repito, la Unión Médica Nacional a través de este espacio, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Derechos y deberes de los médicos. Derechos y deberes de los médicos. Suena como algo muy corto, suena como algo fácil de entender, pero es un tema muy, muy, muy amplio. Así es que desde ya los invitamos para que nos presten mucha atención con nuestra invitada que ya está con nosotros. Se va a hablar de cosas tan interesantes como probablemente usted ha tenido la inquietud, bueno, ¿puedo grabar la consulta con el médico mío? Ahora que está de moda con nuestros dispositivos celulares, la facilidad de poder grabar. Bueno, ¿puedo grabar la consulta? O el médico mismo podría decir, ¿yo lo puedo grabar? Vamos a escuchar ahora qué nos dice la especialista en derecho que está con nosotros. Igualmente, cuando hay opiniones médicas diferentes, ¿dónde puede acudir un médico si un colega lo descalifica frente a terceros? Es decir, cuando tiene otra opinión, otra opinión diferente a la suya frente a un paciente. Bueno, todo eso se va a analizar en la mañana de hoy aquí, sobre todo pensando de una manera preventiva para que no se les abran procesos que llevarán su tiempo, su asesoría, su desgaste y hasta su poco de tensión o de estrés. Así es que para hablar sobre ese tema está con nosotros la licenciada María José Badilla Montes. Ustedes quizás ya la han escuchado en otras ocasiones. Ella es parte del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, abogada de profesión, con una vastísima experiencia en estos temas, y con ella se va a tratar entonces en la mañana de hoy acá, en La Voz Médica, derechos y deberes de los médicos. Le damos la bienvenida a la licenciada María José Badilla Montes. Licenciada, bienvenida a La Voz Médica. Para nosotros es un gusto compartir con usted. Siempre aprendemos muchísimo con sus conocimientos, y le cedemos la voz después de darle los buenos días y la bienvenida. Le cedemos la voz médica para que usted se exprese a todo el país a través de este espacio. Adelante. Muy buenos días, don Edgar. Muchas gracias por sus palabras, y más bien el gusto es mío de poder compartir una vez más en su programa. Bueno, el día de hoy nosotros queremos abordar, como usted bien introducía, el tema de los derechos y deberes de los médicos. Este es un tema sumamente amplio, entonces obviamente no esperamos comprenderlo en su totalidad, sino que más bien la intención es centrarnos en algunas consultas que son las más frecuentes que recibimos nosotros en el Departamento Legal. Este tema de derechos y deberes también forma parte de las charlas que, a modo de capacitación, la Unión Médica Nacional ofrece como un servicio más a los distintos centros de salud
cuando así nos lo requieren, ¿verdad? Algún grupo de médicos o alguna jefatura, algún director de un centro médico nos pide alguna charla sobre derechos y deberes, y nosotros entonces por supuesto que estamos ahí para formar o ayudar en la capacitación de los médicos. Y es importante porque en Unión Médica Nacional nosotros no solo representamos al médico que ya ha sido notificado de un proceso disciplinario, sino que también tenemos una participación, como usted lo mencionaba, si se quiere preventiva, en el sentido de empoderar al profesional de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, para evitarle incurrir en faltas que eventualmente desemboquen en procedimientos administrativos sancionatorios. Bueno, tal vez una reflexión inicial que podemos hacer es que cuando nosotros ya estamos entrevistando a un médico que ha sido acusado, ¿verdad?, o notificado de alguna acusación por presuntamente haber cometido una falta, las menos de las veces nos damos cuenta que el médico lo hizo intencionalmente o de mala fe, sino que por el contrario, la mayoría de las veces se debe a que el médico creía que estaba autorizado, ¿verdad?, para hacer aquello, o no tenía muy claro cuál era su proceder. Entonces acá vemos que el médico, al no tener claro cuál es el deber, cómo tiene que actuar, o cuál es el derecho, ¿verdad?, que está posibilitado hacer, es ahí donde muchas veces, sin mala fe, incurre en la falta. Pero aunque no haya mala fe, pues hay un deber de la administración, en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, de abrir esos procedimientos, y pues entonces ahí ya entramos nosotros también a representar y a defender. Pero entonces es importante por ello que se reflexione y que constantemente se esté estudiando este tema, ¿verdad?, de cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, sobre todo porque hay cosas que van cambiando, que se van actualizando, y entonces hay un deber general del médico que es estudiar, ¿verdad?, y mantenerse al tanto de esa normativa. Entonces podemos decir que por un lado tenemos el médico que incumple porque no sabía cuál era el deber en el caso particular. Aquí, como para ir poniendo ejemplos, podemos decir un médico general, ¿verdad?, que emite un dictamen médico con un diagnóstico de una especialidad que se sale de su perfil profesional, pongamos un diagnóstico de psiquiatría, y por ello entonces le abren un procedimiento, ¿verdad? En este caso, después vamos a ver otra vez los conceptos de qué es impericia, imprudencia y negligencia, que muchas veces son las causas de incurrir en estas faltas, pero hay una falta al final a los deberes deontológicos, ¿verdad?, o del Código de Ética Médica, que ahorita vamos a ver más adelante. Pero por otro lado, entonces también tenemos el médico que, como no conoce sus derechos, permite que los mismos se le atropellen. Y acá tenemos un caso que es del jurisprudencial de la Sala Segunda. En resumen, es una doctora que ya había superado su periodo de prueba y se encontraba en vista de médicos para suplencias interinas, y justamente la dejan de nombrar, siendo la de mayor antigüedad, cuando ella comunica que está embarazada. Ella comienza a ver que nombran en lo sucesivo a colegas de menor antigüedad. Entonces aquí ya vamos viendo cómo este elemento de la antigüedad es muy importante, ¿verdad? Y si esta doctora se apropia de este concepto y sabe, digamos, para qué le sirve esta antigüedad o qué beneficios le da a ella como interina ser la de mayor antigüedad, pues es la única forma en la que ella se dé cuenta, se percate rápidamente y pueda hacer valer su derecho, porque en realidad a ella le correspondía seguir siendo nombrada con prioridad dentro de esa lista de suplentes. Esto, digamos, a modo de reflexión inicial. Bueno, en cuanto a los derechos de los médicos, tenemos que existen derechos generales y derechos específicos del gremio, ¿verdad? No solo de los médicos, sino de los profesionales en salud en general. Entonces, obviamente podemos decir que todo lo que se encuentra en el Código de Trabajo, en los convenios internacionales,
en la normativa de relaciones laborales, en las normas que regulan las relaciones entre profesionales y la caja, así como reglamentos y directrices. Todos estos son aplicables, ¿verdad?, para el cuerpo de médicos y de profesionales en la salud. Como algunos de estos derechos generales, que esto es algo que todos creo que manejamos, pero es importante siempre indicarlo, pues todos los médicos tienen derecho a tener o contar con un contrato escrito. No infrecuentemente nos llaman profesionales que no laboran en la caja, ¿verdad?, sino que son, por ejemplo, médicos de empresa, y nos consultan que no se les dio el contrato escrito, ¿verdad?, y que entonces todas aquellas disposiciones o acuerdos que se hicieron de forma verbal ahora se están incumpliendo. Les están cambiando los horarios o las jornadas, las fechas de pago, o les están incluyendo condiciones que no se habían conversado al inicio. Por ejemplo, que tienen que desplazarse de pronto a otras clínicas y al inicio verbalmente les habían dicho que no, ¿verdad?, que era en una clínica en particular, en un lugar en particular. Entonces, es importante que el médico sepa que este es un derecho que tiene y que el Código de Trabajo así lo estipula, ¿verdad? La obligación es dar un contrato escrito. Y entonces esto, bueno, a través del sindicato, nosotros también podemos dirigir, ¿verdad?, algún oficio o alguna nota para solicitar ese contrato escrito. Dentro de los derechos generales, por supuesto que está el derecho a recibir el salario, el descanso, el descanso para recibir alimentos en la jornada y por supuesto que también en las vacaciones, los temas de aguinaldo, vacaciones, preavisos, cesantía. Por ejemplo, contar de parte del patrón con las herramientas adecuadas para ejercer o ejecutar los trabajos. Temas de salud ocupacional, seguridad social, pólizas por riesgos laborales, derecho a la información, y esto es algo que ahorita más adelante me voy a detener porque es de lo que más también nosotros trabajamos en el sindicato, que es el derecho que tiene toda persona y también los funcionarios al derecho de petición, ¿verdad?, a solicitar información a la administración o a sus jefaturas, y el derecho que tienen a que cualquier acto administrativo que se les comunique tenga una motivación o una fundamentación, ¿verdad?, que no sea algo arbitrario. Y el derecho general de no ser discriminado. Ahora bien, para el cuerpo médico, personal de salud, existen también algunos derechos ya más específicos. Y aquí tal vez ya se va poniendo más interesante el tema porque muy probablemente usted haya tenido, usted que nos escucha, haya tenido que ver con alguna de estas temáticas. Hay un derecho, por ejemplo, que tienen el personal interino, que es la estabilidad impropia. Entonces muchas veces nos consultan un médico, ¿verdad?, que está nombrado en forma interina y de pronto nos llama y nos dice, es que me quitaron el nombramiento y van a nombrar ahora a otro colega mío. Y este compañero también es interino o tiene menor antigüedad que yo. Entonces acá a mí me gustaría indicarles un voto, un extracto de un voto de la Sala Constitucional que es el 15415 del año 2010. Y acá la Sala Constitucional determinó que un servidor interino solamente puede ser removido de su puesto cuando concurran ciertas circunstancias especiales. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, por ejemplo, cuando sustituye a otra persona por un plazo determinado y este plazo se cumple. Entonces ya el interino sabía cuál era su plazo y que cuando finalizaría, regresaría, ¿verdad?, otra persona a ocupar la plaza. Entonces esa es una causa para poder removerlo. La otra es cuando el titular de la plaza que ocupa el funcionario interino regresa a ella. Por ejemplo, el titular estaba en un ascenso, entonces a mí se me nombra ahí y ya regresa ese propietario de la plaza, entonces obviamente me pueden remover a mí como interino, yo no puedo alegar que tengo un derecho a continuar en esa plaza.
Otra de las formas es cuando el servidor ascendido interinamente no supera con éxito el periodo de prueba establecido por la ley. También, y esta es una de las preguntas que más nos hacen, cuando la plaza ocupada por el interino queda vacante y entonces la tienen que sacar a concurso para ser asignada en propiedad. En ese caso el interino no puede insistir en que se le mantengan en ella. Y también hay casos calificados como aquellos donde se está frente a un proceso de reestructuración, y esos procesos de reestructuración generalmente implican una eliminación de plazas, obviamente siguiendo todo un procedimiento que está establecido en la ley, pero también, ¿verdad? Si la plaza desaparece, pues evidentemente el interino se va a quedar sin ese derecho de continuar allí. En cuanto al criterio de antigüedad, que algo les estaba mencionando antes, es importante porque no solo es un aspecto relevante para las suplencias interinas, sino también para la distribución del tiempo extraordinario o de las guardias médicas. Este tema es muy amplio, no lo vamos a tratar el día de hoy, pero los médicos que tienen dudas, y hacemos el llamado, ¿verdad?, para que se comuniquen con nosotros en caso que tengan dudas al respecto, sean afiliados o no, ¿verdad? Es importante también que sepan que aunque el médico no esté afiliado en Unión Médica Nacional, con mucho gusto se le atiende, se le da alguna orientación general, y si amerita ya llevar un caso, pues ya puede hacer la formalización, ¿verdad?, para afiliarse con nosotros. También tenemos otros derechos específicos, ¿verdad?, como son las vacaciones profilácticas, que ya usted, don Edgar, lo ha tratado con algún otro colega mío en otro programa anterior. Correcto. Y tenemos otros derechos, por ejemplo, permisos para acudir a citas. Esto es algo también que nos preguntan. La normativa de relaciones laborales, esto lo establece literalmente de forma expresa en un artículo, y nos consultan mucho cuánto tengo yo, cuánto me da la ley de tiempo, ¿verdad? Si es un día, si es media jornada, para asistir a una cita médica previamente programada. Y bueno, entonces la normativa establece que el profesional tiene el derecho para asistir acompañando, por ejemplo, a hijos, a padres o a madres a una cita médica un día completo, ¿verdad? Y en el caso de citas médicas personales o propias, se establece un día como máximo. Entonces por ahí vemos alguna diferencia en cuanto a que hay alguna discrecionalidad de parte del patrón en el caso de las citas médicas personales. Quiero decir, si la cita, no sé, es en la mañana, es una cita rápida, pues eventualmente una jefatura podría disponerle permiso de media jornada, pero en el caso particular de acompañar a ciertos familiares que la norma regula, es un día completo. Entonces algunas veces vemos que les tratan de limitar este derecho y nos consultan mucho al respecto. También hay un derecho muy específico y muy interesante, que es el descanso por readaptación biológica. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que un profesional que viene trabajando en el tercer turno, de 10 de la noche a las 6 de la mañana, y después va a cambiar de turno, ¿verdad?, para empezar en el primer turno de la mañana, es decir, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pues la normativa de relaciones laborales le prevé que se le otorgue un día de descanso, y se le llama así por concepto de readaptación biológica. Bueno, esto es algo que es incluso obvio y necesario, porque podría ser perjudicial no solo para la salud del médico, sino también para la prestación o la calidad de los servicios que se prestan, que un médico que viene trabajando de 10 de la noche a las 6 de la mañana, de una vez empiece, ¿verdad?, en el siguiente turno corrido de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Durante cuánto tiempo se le daría ese día, licenciada? La normativa lo que regula es que con solo que el trabajador labore de forma ordinaria 1 o más días en ese tercer turno, ¿verdad?, ya se le tenga que dar, por ejemplo, cuando termina ese tercer turno y va a iniciar el otro, bueno, entonces que se le dé un día
de descanso para que se adapte biológicamente y ya pueda entonces el día siguiente asumir ese primer turno de la mañana, ¿verdad? Sin esta problemática del cansancio. También tenemos temas específicos de vacaciones por docencia, derechos de capacitación. Esto es algo importante porque ya que en su programa tratamos de capacitar, y este es un derecho, tiene como esa doble circunstancia, ¿verdad? El capacitarse no solamente es un derecho, sino que es un deber, y está ahí en la normativa también. Por esto los médicos pueden acudir a ciertos congresos, por ejemplo, o muchos reciben en su programa mensualmente algún día que sea para capacitación, un viernes en la tarde, por ejemplo, y entonces ahí ellos estudian ciertos temas o nos llaman y nosotros colaboramos para ir a abordar algunos aspectos específicos. También tienen usual, para los médicos es muy usual los congresos médicos científicos donde se habla sobre nuevas técnicas o sobre algunos medicamentos que vienen siendo lanzados al mercado para mantenerlos debidamente informados, ¿correcto, licenciada? Claramente, sí, correcto. De hecho, muchas veces cuando ya se acercan los congresos médicos nacionales también nos llaman para preguntarnos porque como no se pueden desatender todos los servicios, solo ciertos médicos de cada servicio se les da el permiso para ir. Y muchos médicos pues siempre tienen ese interés de estarse capacitando, pero bueno, de pronto no son seleccionados, ¿verdad? O no se les permite acudir al Congreso, pero esto, mientras no tenga que ver con una arbitrariedad del patrono, realmente hay que comprender también que hay una necesidad de dar la cobertura y la continuidad de los servicios, ¿verdad? Entonces, obviamente un servicio no podría quedarse sin médicos, ¿verdad? Para garantizarles este derecho de capacitación, porque ¿quién atendería a los usuarios? Pero sí, esa es una pregunta también que nosotros nos hacen. Bueno, y el derecho específico de tener un debido proceso, ¿verdad? Antes de ser sancionado, donde pues nosotros entramos en la parte de representación. Usted ahora mencionaba al inicio el tema de la grabación de la consulta, y esto es muy importante porque nos preguntan mucho al respecto. Vamos a ver, lo que se ha establecido, hay un dictamen de la Procuraduría General de la República que vino a aclarar este tema, porque el dilema era, como soy solo yo de pronto usuario con el médico, ¿cómo hago para salvaguardar mis derechos, verdad? Porque es la palabra del médico contra la mía. Entonces, en algún momento se consideró que había algún interés de poder grabar eso, porque ahí era la única prueba que tal vez el usuario tenía. Pero por el otro lado, constitucionalmente se protegen los derechos a la imagen del médico, y también hay un derecho que es el derecho y el deber de confidencialidad de la consulta, ¿verdad? Es decir, es entre el médico y el paciente, y la información y los datos, los hallazgos que ahí se revelen son de mero interés de ese médico y de ese paciente. Lo que se ha dispuesto es que no tienen los usuarios derecho para grabar la consulta médica sin que medie la autorización del galeno o del médico. En ese sentido, entonces, una grabación, por ejemplo, que se hace sin la autorización del profesional y después se pretenda utilizar como una prueba, pues esta sería una prueba que se obtuvo por medios ilegítimos y entonces no es válida, ¿verdad? No podría ser utilizada. Esto lo comento porque cuando decimos, cuando entramos a abordar este punto en particular, nos dicen los médicos, pero es que no sabemos si nos están grabando, porque puede ser que alguien ya inició la grabación, por ejemplo, de voz o de audio, y lo trae en tu teléfono y lo coloca en el escritorio, y pues ahí ya va a quedar todo grabado y el médico no se da cuenta. Bueno, entonces para que tengan la tranquilidad de que si esto ocurre, eventualmente si usted no dio la autorización, no puede ser utilizado como una prueba dentro de un procedimiento. Al respecto, tal vez indicar un extracto también de esta dictamen de la Procuraduría General de la República. Dice que la grabación de la atención o la consulta médica ante la negativa del facultativo
no solo supone una afectación a su derecho a la propia imagen de lo que todo ser humano es titular por su sola condición de persona, sino que socava la relación de confianza y el carácter reservado de lo actuado o dicho durante dicho acto, que deben existir para que el facultativo pueda llevar a cabo su labor eficazmente. Y además se menciona en este dictamen que esa facultad de grabar o filmar la consulta médica no se encuentra dentro de la Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, y tampoco en el Reglamento de Salud de la Caja Costarricense. Entonces, no habría impedimento, en conclusión sería, no habría impedimento mientras el médico lo autorice, ¿verdad? Y si licenciada, una consulta que me surge antes de ir a la pausa, que ya me dicen que hay que ir a la pausa, si es el médico en que por alguna razón en particular puede ser que él considere importante documentarse grabando la consulta, el médico el que propone que se grabe, el paciente podría oponerse. Por supuesto. Okay. Por supuesto, porque hay algo que es sagrado, ¿verdad? Que es esa relación de confianza y de confidencialidad. Okay. Que no solo es para el médico, sino para el usuario. Sería un acuerdo entre las partes, por así decirlo. Claro, porque entonces ahí ya no se rompe esa relación de confianza. Me parece muy bien. ¿Usted me permite, licenciada, ir un momentito a una pausa acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, para las personas que puedan tener dudas en algún momento, como lo indicaba la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, para la comunidad médica, para los médicos, hago la observación, para los médicos que puedan tener alguna consulta o alguna duda que posteriormente quieran hacerla, pueden comunicarse al 22 90 54 90, que es el número telefónico de la Unión Médica Nacional. Piden ahí con el departamento legal y se les va a asesorar adecuadamente, esté o no esté, como lo indicaba ella, esté o no esté afiliado a la Unión Médica Nacional. Se le dará la información pertinente y ya una vez que se establezca si es que hay que darle una representación por un tiempo adecuado, pues ahí se verá la formalización como afiliado a la Unión Médica Nacional. Este es un servicio muy, muy importante para usted, amiga que es médico, para usted, amigo que es médico, para los médicos de nuestro país. Es importantísimo contar con el respaldo de una gran cantidad de profesionales en leyes que tiene la Unión Médica Nacional. Hemos tenido aquí durante todos estos días y en los próximos días también la asesoría legal de la Unión Médica Nacional para que se informen adecuadamente en un tema que muchas veces el mismo médico lo desconoce y nosotros los ciudadanos también, derechos y deberes de los médicos. Ese es el tema que nos presenta en la mañana de hoy aquí en La Voz Médica la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Hoy día de La Voz Médica aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Yo escucho que China se está aprovechando de la guerra en Ucrania, que China regala a otros países con intenciones claras a todos estadios como el de Costa Rica. Y ni sigo, porque veo que China dejó atrás lo que se hacía con la Guerra Fría, cuando la carrera espacial, más que un tema tecnológico, era una lucha sin cuartel, para demostrarle al mundo el poderío de las dos grandes potencias. Y el cambio es notorio, porque tanto la URSS como los Estados Unidos en aquella época hacían de gallinas, cacareando cada huevo puesto, cada viaje, así fuera uno anual. Pero ahora observo que en investigación, observación y acercamiento físico al espacio
China ha decidido tomar la delantera y está haciendo como las tortugas, poniendo muchos huevos pero en silencio. Recordemos la reciente inauguración del radiotelescopio más grande del mundo, de 500 metros de diámetro, que es 5 o 6 veces más grande que el de Reino Unido y Alemania, que le siguen. Y algo inimaginable aún hoy en día, ha realizado 35 viajes al espacio en 36 semanas de este año, es decir, un viaje por semana, armando su propia estación espacial con lo último en tecnología. Eso es algo que exige altísimo nivel y un costo involucrado inalcanzable para la gran mayoría de los países del mundo. ¿Hacia dónde estarán sus ojos? Creo que viendo muy alto y enfocados en el poder mundial, o será en un poder más amplio. No me hubiera imaginado a los de Viaje a las Estrellas, todos chinos. Si usted es amante de la lectura, entonces le recomendamos la nueva novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes. Disfrute de todos los relatos en cada página de un escritor costarricense, Ana y el mandadero de Lirenes. Solicítala ya al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigos, gracias amigas por mantenerse en sintonía de su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Hoy día martes, los días martes de cada semana, ustedes tienen una cita con la Voz Médica. Están cordialmente invitadas e invitados. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, La Voz Médica, donde ustedes y nosotros podemos informarnos acerca de diferentes aspectos de la profesión médica. Es importante que usted como usuario que no es médico entienda cuáles son los deberes y los derechos suyos como paciente y los del médico también. Igualmente, ni qué decirlo de todos aquellos que son profesionales en medicina, doctoras y doctores, que conozcan sus derechos y sus deberes. Para eso es este espacio, para de manera directa llegarle hasta el vehículo, al lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Hoy voy a resumir, gracias a todos los amigos de diferentes centros hospitalarios que están haciendo el reporte de sintonía. El tiempo apremia, no los puedo leer uno por cuestiones de tiempo, pero muchísimas gracias a todos. Igualmente a los amigos que nos escuchan, que no son médicos, como Ramón Rodríguez, que nos dice aquí escuchando, siempre es un gusto escuchar La Voz Médica y el programa Horizontes. Los invito
a que visiten nuestra zona, la cuna de la artesanía nacional, Sarchi. Gracias, don Ramón Rodríguez. Doña María, que desde Opala dice, buenos días, saludos a todos los médicos y a todo el equipo de Horizontes. Me saluda a la doctora Irina, dice doña María. Igualmente, el doctor Carazo dice, buenos días, como profesional de medicina considero importantísimo este espacio de la voz médica. Sigan adelante, los felicito, muy importante conocer nuestros deberes y nuestros derechos, igualmente que el paciente los conozca, dice el doctor Carazo, y dice por acá, por favor salúdeme a mi colega, lo leo como lo pone él, el doctor, el macho Solano, dice, se refiere al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, que por lo visto son buenos amigos. Bien, les cedo la palabra, vamos contra el tiempo, como les decía, ahora nos quedan, hijo de Dios, nos queda menos tiempo, 12 minutos, la voz médica con la licenciada María José Badilla Montes, Derechos y Deberes de los Médicos. Adelante, licenciada, la escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Muchas gracias, don Edgar. Tal vez para terminar el tema anterior, otro de los derechos también importantes es el no ser amenazado o agredido. Esto es algo que parece lógico, pero bueno, muchos médicos a veces realmente reciben amenazas de parte de los usuarios o incluso agresiones, ¿verdad?, que terminan en lesiones levísimas o leves y nos preguntan qué pueden hacer. Bueno, en estos casos es importante que sepan que estos son delitos o contravenciones según el tipo de lesión que haya y que siempre esto es denunciable, ¿verdad?, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y en el caso de delitos que se dan muchos contra el honor, que son injurias, calumnias o difamación, por ejemplo, que en redes sociales, ¿verdad?, se está calumniando, se está difamando a algún médico por alguna atención que dio, es importante que sepan que también ahí, por ser delitos de acción privada, pues pueden presentar la respectiva querella en el Ministerio Público, pero bueno, que también estos son sancionables y al respecto también se les puede orientar eventualmente. Ya pasando, ahorita, ¿verdad?, abordamos principalmente el tema de derechos, entonces vamos a tratar de hacer un resumen en cuanto a los deberes y para esto nos vamos a centrar en el Código de Ética Médica, porque este código recoge una serie de conductas esperables de parte del gremio médico cuyo incumplimiento acarrea la posibilidad de abrir procedimientos disciplinarios, al igual que los procedimientos disciplinarios, ¿verdad?, sancionatorios de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues también en el Colegio de Médicos ante la Fiscalía se pueden presentar denuncias por incumplimientos al Código de Ética Médica, que también tienen sanciones como similares, ¿verdad?, a las del procedimiento sancionatorio en la Caja, por ejemplo, amonestaciones, multas o inclusive la suspensión del ejercicio profesional. A modo general, tal vez indicar que, grosso modo, ¿verdad?, el Código de Ética Médica contiene obligaciones respecto a los comportamientos que tienen que ser acordes a la moral y al decoro, no discriminación de usuarios ni de colegas, no comprometer la calidad de los cuidados o del acto médico, dirigirse con rectitud y probidad, actuar con honradez y buena fe y denunciar las faltas que se evidencien de parte de otros colegas. En cuanto a la relación del médico con sus pacientes, como lo indicaba antes, tiene que haber una relación de confianza y de respeto. En este sentido es importante también advertir que acá juega incluso el lenguaje corporal, el tono de voz, la personalidad que tiene el médico, pero no es infrecuente también que los usuarios presenten quejas ante la Contraloría de Servicios por el tipo de atención que se les dio. Sabemos que el tiempo de la consulta cada vez se va limitando más y entonces el médico se ve obligado, ¿verdad?, tiene que hacer un esfuerzo a veces sobrenatural para poder conseguir en síntesis lo importante, lo valioso de la atención para poder él pues emitir sus criterios o darle recomendaciones del caso, y esto muchas veces hace pues que haya médicos pues, ¿verdad?, muy estresados y que los usuarios se quejen por esa atención que se les da. Entonces siempre es importante reflexionar al respecto para evitar abrir procedimientos, ya sea de este tipo, ¿verdad?, procedimiento disciplinario
o incluso en la Contraloría de Servicios. También es importante, en este código se regula que lo que piense y lo que dice o lo que percibe el paciente es importante, ¿verdad? Ya el paciente no se ve como un objeto, sino como un sujeto a quien se le tiene que garantizar su libertad y autonomía, por supuesto también la del médico, pero esto es importante tomarlo en cuenta. Otro de los deberes es asegurarse que se reciban los cuidados disponibles en el lugar y en el momento. Esto es importante porque nos ha pasado, ¿verdad?, que algún médico refiere a este paciente a otro centro hospitalario pudiendo atenderlo ahí, y por esto se le puede abrir un procedimiento. Tampoco hacer abandono de sus responsabilidades hacia el paciente sin dejar a otro médico capacitado e informado que lo sustituya. Aquí estamos hablando de que no debería ocurrir, ¿verdad?, o tratar de aminorar el impasse entre un turno y otro, ¿verdad? Cuando va saliendo el médico de un turno que me está atendiendo a mí y bueno, viene otro médico que es el que va a continuar con mi atención, este médico debería quedar bien enterado de cuál es mi situación, ¿verdad?, para que me pueda atender cabalmente. Y en el artículo 35 se regula el tema de negligencia, imprudencia o impericia, que ya en su programa se ha tratado antes, pero siempre es importante volver a estos conceptos. Es negligente aquel profesional que, poseyendo el conocimiento, las destrezas y los medios adecuados, por descuido no los aplica. En esos casos se puede abrir procedimiento. En todos estos que les voy a mencionar. La imprudencia, ¿cuándo se da? Bueno, cuando el profesional posee los recursos y la preparación necesaria para atender al paciente, pero los aplica de forma inoportuna o desproporcionada, o también incluso poniendo en riesgo a este usuario. Y la impericia, pues básicamente es la falta del conocimiento o la destreza requerida para la ejecución del acto médico específico que se trate. Vamos a ver, aquí hay algo importante en el Código de Ética Médica. Es interesante que refiere mucho, como lo dice, a los valores, ¿verdad?, a la ética, a la probidad, a la honestidad. Y resulta que esto es importante porque, por ejemplo, el pudor del paciente y la privacidad de la atención, eso es un derecho que se regula para el usuario y como tal, ¿verdad?, tiene su contraparte de que es un deber para el médico. Algunas veces, incluso nosotros hemos podido ser víctimas de esto, que entramos a una consulta y de pronto ingresa a ese recinto que debería ser privado, donde deberíamos estar únicamente el médico y yo, pues otro compañero, ¿verdad?, incluso que no sea médico, y comienzan a conversar de otros temas, o esta persona escucha, ¿verdad?, lo que yo estoy diciendo. Entonces, en la medida de lo posible, hay que resguardar esa privacidad en la atención. Es importante también que se debe aportar toda la información pertinente al paciente y no utilizar los recursos de la institución para procedimientos de la práctica privada. Acá ahí tal vez me voy a centrar por el poco tiempo en las relaciones con otros profesionales. Esto es importante. Criticar a un colega con terceros. Está en el artículo 94 del Código de Ética Médica. Puede ser sancionado como una amonestación la primera vez y si se es reincidente hasta la suspensión por 3 meses. Esto implicaría un cese del nombramiento. Y acá hay uno importante que lamentablemente lo vamos viendo cada vez más, que es el desacreditar a un colega como persona o profesional frente a terceros. O sea, esto quiere decir que yo hable mal, ¿verdad?, o deje mal a un compañero mío frente a otras personas. Y acá no solo hay una multa, ¿verdad?, de contenido económico, sino que podría ser sancionada esta causa con una suspensión incluso por 1 o por 2 años. O sea, vea usted qué grave. Esto es importante porque a veces pensamos que ¿verdad?, que a nivel de compañeros de la caja podemos decirnos ciertas cosas o, ¿verdad?, sobrepasar ciertos límites, y ya vemos que no. Un profesional que se ha sentido agraviado o afectado por esta situación perfectamente puede acudir a la Fiscalía del Colegio, presentar su denuncia y bueno, esto se llevará eventualmente, si así se dispone, hasta el Tribunal de Ética Médica y puede terminar en una sanción así de grave, ¿verdad?
es decir, una suspensión por 1 año, 2 años. Si usted es un profesional interino que tal vez tenía un muy buen nombramiento, una posibilidad de continuar, lo que se va a provocar es que se le va a cesar y se va a quedar usted sin ese nombramiento y pues no va a poder por 1 o 2 años seguir ejerciendo la profesión. En cuanto al certificado médico, es muy importante que el médico cuide mucho la redacción y el tratar de incluir en el expediente y en el certificado toda aquella información que razonablemente sea importante para dar a conocer el estado de salud del paciente. Ya nos ha pasado, ¿verdad?, casos que los hemos tenido que ir a ver al Tribunal de Ética Médica por problemas que realmente son de redacción, por ejemplo, en un dictamen médico, ¿verdad? El médico quería dar a entender una cosa y más bien al final se le investiga por lo que les mencionaba al inicio, porque tal vez invadió un perfil profesional que no le correspondía en el diagnóstico que dio en ese dictamen. Y también es importante el tema de la veracidad, ¿verdad? Por ahí había un médico que indicó en el expediente que había hecho el examen médico, palpado el abdomen del paciente dentro del examen físico, realmente no lo hizo y ya se le abrió una investigación porque el paciente, el usuario, lo advirtió y pues lo acusó y ya entonces el médico se ganó, digamos, al menos una investigación por haber faltado a este deber que se señala en el Código de Ética Médica, que es el deber de veracidad. Algo muy importante, tal vez para ir finalizando, es que hay un derecho que tiene el médico de rehusar la atención de un paciente. Esto se encuentra en los artículos 183 y 184. Son las causas que dan pie para que yo como médico pueda decir no puedo seguir atendiendo a este paciente. Tal vez porque este paciente me amenazó, me agredió y ya se pone en peligro esa relación médico-paciente. Entonces, esta es una posibilidad que obviamente para hacerla valer, pues se tiene que hacer alguna gestión, algún trámite ante la jefatura y obviamente no siempre se le va a conceder. Es importante también aquí recalcar que si yo soy el único médico que puedo garantizar en ese momento la atención de ese paciente, por más que haya habido algo que hizo una ruptura en esa relación y en esa confianza del médico y el paciente, pues yo tengo que ser garante de esa atención, sobre todo si es una emergencia, ¿verdad? No puedo, digamos, decir no lo voy a atender porque este paciente a mí me amenazó, porque lo primordial ahí, en una ponderación de valores jurídicos, es la vida y la salud de esa persona. Licenciada, el tiempo nos ganó. Realmente yo creo que usted trató de abarcar y creo que lo logró abarcar todos estos aspectos, derechos y deberes de los médicos que ha tratado hoy acá en La Voz Médica la licenciada María José Badilla Montes. Reitero, para los médicos es importante destacar que es para los médicos que tengan alguna duda, pueden contactarse con la Unión Médica Nacional al 2290-5490, 2290-5490, para los médicos que tengan alguna consulta. En el departamento legal hay una gran cantidad de profesionales que le pueden atender. Muchísimas gracias, doctora, quedamos muy agradecidos y espero volver a tener el gusto de compartir con usted acá en La Voz Médica. Gracias, doctora, licenciada, perdón. Con mucho gusto, don Edgar, buen día. Licenciada María José Badilla Montes, agradecidos con usted y con ustedes también, amigos y amigas. Próximo martes, 7:20 de la mañana, La Voz Médica, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.